de las claves para un desarrollo sostenible e integrador. Dentro de la acción que implica esta agenda, las entidades locales son fundamentales para alcanzar los objetivos y motivar a la sociedad a participar activamente en los mismos. ¿Cómo aborda el Ayuntamiento de Castellar estos objetivos de desarrollo sostenible? Para empezar con un compromiso compartido con Europa, con la Organización de Naciones Unidas, con el Gobierno de España, en definitiva todas las administraciones creo que debemos de desarrollar la Agenda 2030. Nosotros vamos a encargar la redacción de esa Agenda 2030 y el Plan de Cambio Climático de Castellar en las próximas semanas, pero con independencia de eso estamos desarrollando distintos programas que ya se vienen desarrollando en Castellar, que serán objetivos o darán cumplimiento a los objetivos que establecen esos 17 objetivos que marca la Agenda 2030. A partir de ahí, pues sin duda, hay que garantizar un uso responsable del agua, hay que trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, hay que trabajar también por un desarrollo sostenible de nuestro entorno para que las generaciones futuras tengan un entorno como mínimo igual que el que tenemos nosotros y disfrutamos nosotros en la actualidad. Creo que hay mucha tarea, mucho trabajo por hacer, pero en eso estamos trabajando con el encargo de la redacción de la Agenda 2030 en la próxima semana. Bueno, pues para empezar, el uso responsable del agua, que es algo que hay que trabajar, pues por ejemplo hemos tomado medidas, recientemente decaía el decreto de sequía que nos imponía unas medidas, aún así nosotros hemos hecho extensivas distintas iniciativas como, bueno, pues optimizar un recurso escaso como el agua. Estamos trabajando en políticas que vayan a desarrollar esa igualdad entre hombres y mujeres. Estamos apoyando el desarrollo sostenible, trabajando con nuestro entorno y sobre todo también con una herramienta y un lugar importante, es un municipio en el que no usamos productos fitosanitarios, en el que la mayoría de las explotaciones agrícolas ya están en explotación sostenible, sin pesticidas, en ecológico. Por tanto, hemos llegado más pronto probablemente que ningún otro municipio, gracias a la colaboración de los agricultores de Castellar, a cumplir ese objetivo que nos marcaba también la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos andando en ese camino poco a poco, con dificultades porque somos un ayuntamiento pequeño, pero creo que con la colaboración y la conciencia de muchos vecinos y vecinas. Nos queda, como digo, mucha tarea y mucho trabajo por hacer, pero con la satisfacción de que poco a poco vamos alcanzando las distintas iniciativas. Bueno, sin duda la Ley de Administración Local establece que las administraciones deben coordinarse y deben trabajar conjuntamente, y en esto sin duda la Diputación Provincial de Cádiz pues está haciendo una tarea importante. Una tarea importante primero por el lado de la inversión, poniendo a disposición del ayuntamiento recursos para poder desarrollar las políticas, poner al servicio recursos también para poder realizar esas inversiones necesarias pues para garantizar la accesibilidad, para garantizar un desarrollo sostenible, para optimizar los recursos como la luz, como el agua, que trabajemos en la eficiencia energética. Sin duda la Diputación está contribuyendo de forma importante a lograr y a ayudarnos a conseguir esos objetivos de la Agenda 2030. Bueno, sin duda, antes comentaba que Castellar ha cumplido como municipio más pronto que otros muchos el lograr un porcentaje de agricultura sostenible en ecológico, gracias principalmente a que la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas de Castellar ya están en ecológico. Ahí tiene un papel también importante los huertos de ocio, un proyecto que iniciaba 2010-2011, que se prolongaba en estos últimos años y que muchos vecinos de Castellar pues tienen ahora mismo en uso un espacio público para la explotación y para la cosecha de productos de la huerta, ¿no? Bueno, la finca La Almoraima ocupa el 80% del término municipal de Castellar. El término municipal de Castellar son 18.000 hectáreas, es decir, 18.000 campos de fútbol. Pues 14.000 son la finca La Almoraima. Por tanto, el hecho de que la finca pública La Almoraima tenga
una inversión, un desarrollo sostenible, va a beneficiar a los vecinos y vecinas de Castellar. En eso nos hemos esforzado ayuntamientos, se ha esforzado la dirección de la finca y el Gobierno de España para que sea sostenible, para que mejore el entorno. Habréis visto que hay un problema en el Alcornocal, que es la seca, que probablemente lo hayáis oído o lo hayan contado, y creo que ahí hay que poner recursos, hay que también apoyar a la investigación para ver cuál es el origen definitivamente de ese problema, porque sin duda tenemos que apoyar la regeneración. El origen del gentilicio, nosotros tenemos el gentilicio oficial, que es castellarense, aunque al que la mayoría de los chisparreros nos gusta, que es de chisparrero, que va al origen de uno de los trabajos que se hacía mayoritariamente en Castellar, que es el de carbonero. Cuando se hace el horno de carbón, suelta la chisparra, y de chisparra viene el gentilicio, al menos el que a mí más me gusta, que es el de chisparrero. Sabéis que la Almoraima antiguamente era un desierto, le llamaban el desierto de la Almoraima, era una zona muy hostil, muy abrupta, y sobre el año 1526, fijaros, hace ya muchísimos años, pues casi 500 años, vinieron unos señores que eran los condes de Castellar y hicieron una pequeña capilla, aquí donde está el convento, de lo que es ahora el convento, hicieron una pequeña capilla para llevar la religión a los habitantes de aquel desierto, de aquella zona. A partir de ahí, la duquesa de Castellar es la que funda el convento de la Almoraima en el año 1603, se lo cede a los mercedarios, y a partir de ahí, por una serie de sucesos, pasa a la Casa Medinaceli, de la Casa Medinaceli a la familia Ruiz Mateo, y de la familia Ruiz Mateo, con unos problemas que tuvo con la administración, pasa al Estado, como decía al principio. La finca pasa a titularidad pública y ya la gestiona directamente el Estado, y es en el momento en el que nos encontramos. Pero la finca y la historia de la finca se remonta al año 1526. Bueno, pues la finca de la Almoraima es una finca de titularidad pública cuyo accionista o propietario es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales es un ente que depende del Ministerio de Transición Ecológica y del Gobierno de España. Es la Administración General del Estado. No sé si conocéis cómo está organizada los entes públicos de España, pero hay administraciones locales, que es como el Ayuntamiento de Castellar, lo que se engloba dentro de nuestro pueblo. Administraciones autonómicas serían las administraciones que gestionan la comunidad autónoma de Andalucía, de Extremadura, de Cataluña, de Canarias, y después está por encima la Administración General del Estado, que es la que gestiona todos los entes que de forma horizontal pues trabajan en el país, de los diferentes países, en este caso el país de España. Y esta finca pertenece directamente al Ministerio, al organismo autónomo. Es una finca de 14.130 hectáreas en producción, o sea, una finca muy grande, de los mayores latifundios de Europa, y en ellas tienen muchos sectores productivos que complementan las diferentes actividades que conlleva la Almoraima. Bueno, recursos naturales que ofrece la finca de la Almoraima son inmensos. Tenéis que tener en cuenta que es uno de los últimos bosques, le llaman el último bosque de Europa. Es una vegetación de laurisilva muy propia de la zona subtropical, y esos recursos naturales engloban desde el alcornocal, diferentes especies de árboles, una fauna autóctona muy variada y muchísima biodiversidad de fauna. Hay desde reptiles, anfibios, tejones, jinetas, hay corzos, hay muflones, hay gamos, hay venados. Tenemos una variedad de biodiversidad que conlleva pues una gran riqueza dentro del entorno del campo de Gibraltar.
El valor ambiental es que vosotros sabéis que hay muchos elementos que contaminan en la finca, o que contaminan en el mundo, no en la finca. En el mundo contaminan los aviones, contaminan los coches, contaminan las macrogranjas, que ahora están muy de moda, y toda esa contaminación emite CO2 al ambiente, humos perjudiciales. La finca, todos esos árboles que tiene la finca, lo que hacen es captan ese CO2, captan esa contaminación, fijan los árboles, esa suciedad que hay en el aire, la capturan, la quedan dentro de sus hojas y la aprovechan para metabolizarla. Ese es el valor ambiental, que con la vegetación y con la cantidad de árboles y de flora que existe en la finca, pues liberamos del mundo esa parte de contaminación y contribuimos a la mejora del ambiente y de nuestra salud. Pues sabéis que la finca tiene diferentes sectores. Tiene el sector forestal, que es el más importante en la finca, sector ganadero, sector agrícola, sector cinegético y sector corchero, con una industria del corcho, y después el sector turístico, que es el hotel en el que nos encontramos. Me has preguntado sobre el descorche y la época en la que se descorcha, cómo se distribuye el corcho, y es el más importante. Dentro del sector forestal, de todos los aprovechamientos forestales, como puede ser la leña, la curruca, el brezo, el más importante de todos en la Almoraima es el corcho. Sabéis que el corcho es la capa que cubre al alcornoque. Vosotros todos sois de aquí, de Castellar de la Frontera, y estáis muy relacionados con el mundo del corcho. Todos conocéis las pilas de corcho y algunos de vuestros padres seguramente trabajen en el mundo del corcho. El corcho es esa corteza que recubre al alcornoque y que lo protege de los incendios. Tiene un aprovechamiento, tiene muchos aprovechamientos. Se aprovecha sobre todo para tapones, pero también se aprovecha para zapatos, para carteras, para llaveros. Ahí dentro de una estantería que hay, si queréis luego, podéis ver los diferentes aprovechamientos del corcho. El descorche de la finca La Almoraima, como es tan grande, pues la tenemos dividida en 9 partes. ¿Por qué en 9 partes? Porque el corcho se saca cada 9 años. ¿Qué hacemos nosotros? Dividimos la finca en 9 partes y así cada año vamos sacando una parte, todos los años sacamos corcho y cuando terminamos el 9º año empezamos a sacar corcho del primero que sacamos, que ya han pasado 9 años y podemos sacarlo. El descorche se realiza en esta fecha, aproximadamente a finales de junio, julio y primeros de agosto. Entonces estamos en una fecha en la que se está descorchando en la Almoraima. Sabéis que en el descorche hay trabajadores muy especializados que sacan el corcho con hacha, todo se hace de una forma muy tradicional. También hay que transportar el corcho desde el árbol hasta el camión. Y para transportar el árbol desde el árbol hasta el camión, para transportar ese corcho, utilizamos mulos, la arriería que se llama. No se hace con vehículos, sino se hace con animales como se hacía hace muchísimos años. Y después ya, desde el camión es el que lo trae al patio de corcho y en nuestra fábrica escogemos y repartimos, cocemos el corcho y le damos un valor añadido para que podamos generar mucho trabajo en el entorno y podamos realizar esos subproductos derivados del corcho, como son los zapatos, las carteras, los tapones, las mochilas, los bolígrafos. Bueno, pues como decía antes, la finca tiene diferentes sectores, que todos están engranados unos con otros. Además de ese sector forestal, de ese corcho del que hablábamos antes, tenemos más de 1000 vacas que dan terneros a lo largo del año y esos terneros los vendemos pues para el consumo de carne. Tenemos por otro lado 850 hectáreas de cultivo, algunas de secano y otras de regadío, que están produciendo diferentes cultivos, materias primas como son aceitunas para aceite, que tenemos además un aceite que es del campo de Gibraltar, un aceite nuestro, es el primer aceite que sacamos de aceitunas procedentes de olivos de la propia finca y así cerramos el círculo. Tenemos sorgo, tenemos trigo, tenemos altramuces. ¿Conocéis los altramuces? ¿Os gustan los altramuces del Saladito? Vamos a hacer un poco de publicidad. Nosotros somos los que le vendemos los altramuces a la marca Saladito, que después nos ponen en las cafeterías para que los probemos. Tenemos también algodón, producimos algodón para prendas de ropa,
muchas hectáreas de algodón. Producimos también naranjas, que están estupendas, y mandarinas de la clase oro grande, el anelate. Producimos también aguacates, que además vosotros también estáis relacionados porque hay mucha gente por aquí, por el campo de Gibraltar, que produce aguacate. Y además de los cultivos, de la ganadería, tenemos otros sectores, como os decía, la fábrica de corcho, pero también tenemos la parte cinegética. Sabéis que para controlar las poblaciones, que haya regeneración de alcornocal, que no sufran los cultivos, que no haya enfermedades, hay que controlar la cantidad de animales que hay en la finca, y entonces aprovechamos la actividad cinegética para el control poblacional de esos animales que hay en la finca, como son ciervos, corzos, gamos, y por último, aprovechamientos, os decía, además del corcho, pues la leña, la curruca, el brezo, la piña. Tenemos muchos pinos que producen piña. Al final daos cuenta que tenemos una gran cantidad de activos que durante todo el año vamos aprovechando, y todo eso lo hacemos compatible con el hotel en el que estamos y con el turismo. Sabéis que el Parque Natural de los Alcornocales está en la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz estamos hablando que ocupa 180 y tantas mil hectáreas el parque, son 185.000 o 187.000 el parque. La Almoraima está en torno entre las 14 y 16.000 hectáreas que gestiona la propia finca dentro de su plan de ordenación. La importancia que tiene la Almoraima es que está en el centro del Parque de los Alcornocales, sería como el corazón del Parque de los Alcornocales, pero además esas 14.000 hectáreas suponen casi un 10% del Parque de los Alcornocales. Entonces importa mucho, porque todo lo que se haga bien en la Almoraima repercute dentro del Parque de los Alcornocales. Es una proyección, pero también todo lo que hagamos mal y en lo que podamos equivocarnos repercute en el Parque de los Alcornocales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque somos un ejemplo a seguir. Es una empresa pública, y todos los propietarios, los ganaderos, los agricultores del resto del parque tienen que seguir de alguna manera la estela que les marca la Almoraima y el ejemplo que les marque la Almoraima. Entonces, desde mi punto de vista, la importancia es muchísima. Ya os he comentado anteriormente que tenemos un maravilloso hotel de 4 estrellas, que es la Casa Convento del siglo XVII. Sabéis que esto era un convento de la época de los mercedarios descalzos, que se rehabilitó y se adaptó como hotel. Tiene 23 habitaciones y pues, la gente que la visita puede alojarse en el hotel, pero sin necesidad de alojarse en el hotel hay una cantidad de actividades turísticas, como son paseos a caballo, paseos en bicicleta eléctrica, senderismo, a los que os gusta andar a hacer senderismo. Hay algunos senderos, como el Sendero de la Duquesa, que si queréis vais a hacer ahora, donde hay una serie de casas de duende. No sé si las habéis visto alguna vez, pero dentro del sendero hay casas de duende que están repartidas. Es difícil verlo, pero bueno, en alguna ocasión nos han dicho, yo no los he visto nunca, pero nos han dicho que existen esos duendes. Podéis también visitar la fábrica de corcho de la que hablábamos antes, podemos visitar la ganadería, podemos visitar nuestros cultivos. Toda la finca está en ecológico, de manera que todo lo que se hace en la Almoraima se hace con un respeto al medio ambiente, y eso es muy importante para que la gente lo conozca. Además de todas estas actividades, pues podemos visitar que creo que lo vais a visitar hoy, nuestro centro de control operativo de protección de incendios. Es muy importante la protección de nuestros incendios. Tenemos aquí un helicóptero y 2 camiones de incendio, que son los que nos protegen de ese temor que tenemos de que se nos pueda quemar la finca o el Parque de los Alcornocales, y damos apoyo al entorno. Entonces, bueno, tenemos piscina, tenemos albercas, tenemos toda la zona del parque, los canutos, los famosos canutos de la Almoraima, donde tiene esa vegetación de laurisilva, donde están plantas tan importantes, no sé si la conocéis, el rododendro, que tiene una flor maravillosa. Podéis hacer un montón de cosas dentro de la finca. Carmen, aguántame. Esa es la quinta.
Pues aquí en lo que es la finca de la Almoraima, podríamos dividir un poco entre dos grupos, ¿no? Por una parte lo que es la fauna silvestre y otro pues la fauna doméstica, ¿vale? Por llamarlo de algún modo. En la fauna doméstica, pues bueno, englobaríamos lo que es la ganadería de raza retinta que hay en la finca de la Almoraima, y luego, bueno, pues añadido además pues caballos principalmente, que es lo que utilizamos nosotros como medio también de trabajo. A partir de ahí, centrando un poco en la fauna silvestre, lo que tenemos serían, por una parte, las especies que son autóctonas de siempre, que es el ciervo y el corzo, y luego hay otro tipo de animales que han sido introducidos, como son el gamo, el muflón o la cabra montés. Aparte de eso, pues también tenemos como una especie de jabalí o de cerdo silvestrado, ¿vale? Que es una mezcla del jabalí y del cerdo doméstico, que hace muchos años se mezcló y es como una especie híbrida, ¿vale? De repente puedes ver algunos que tienen mucha genética de jabalí, o de repente te encuentras algunos otros que son rubios, que son blanco y negro con parches, algo muy curioso. Esas serían las especies que hay principalmente en lo que es la finca, en el Parque de los Alcornocares. Y luego, bueno, pues hay otras especies que le llamamos de alimañas, como pueden ser el zorro, el meloncillo, la jineta, los tejones, ya otro tipo de animales más pequeñas. Y aparte, pues bueno, también el tema de las aves, que ya es un mundo enorme y aparte. Sí, cualquiera de las actividades que desarrollamos, principalmente, bueno, pues actividades que no necesitan de medios de tracción mecánica, por decirlo de algún modo, serían actividades sostenibles, como son casi todas nuestras actividades que hacemos, y mucho más además en el entorno en el que estamos, que es un parque natural. Me llamo Jerónimo y soy jubilado, y aquí tenemos un huertecito que nos dieron el ayuntamiento y estamos muy bien porque la verdad que nos distrae mucho. No, nunca fue mi profesión. Yo no había sembrado ni una lechuga, pero después de jubilado, vamos, ya había compañeros, amigos, mi cuñado y demás que tenían huertos, y la verdad es que lo solicité, me lo dieron y aquí estamos. Ya llevo 5 o 6 años con él. Pues según, ahora en verano tenemos, como veis, la planta de verano que le decimos nosotros, que es el tomate, el pimiento, berenjena, calabacín, tenemos algo de cebolla, judías verdes, ¿vale? Todo lo que os gusta a ustedes mucho, ¿que sí? Sí. Se introdujo aquí por la zona de Málaga, que le llaman el trópico de Andalucía o de España, y por las temperaturas, porque el aguacate necesita mucha agua, y claro, como ha sido más rentable, eso sí, aquí las parcelas antes tenían naranjos, se dedicaban a otras cosas, y sí que están quitando todos los naranjos. No sé si vais por la carretera y veréis infinidad de vegas ya sembradas de aguacate, porque es más rentable, mientras la naranja, por lo visto, la están comprando a 20 céntimos, a 10 céntimos, ya el aguacate pues tiene un precio de a lo mejor 2 euros, 2 euros y medio, según la cosecha y el calibre, la calidad del aguacate. Y claro, al ser más rentable, pues todo el mundo está haciendo lo mismo. Pues el papel es fundamental. Si no hay agua no hay agricultura. Porque claro, excepto los cultivos de sequía, de secano, pues la agricultura toda necesita agua. Si no hay agua, no hay agricultura. Y últimamente es verdad que, no sé, entre la agricultura y otras cosas, por ejemplo los campos de golf que están proliferando tanto, por lo menos aquí por Andalucía, pues no va a haber agua. Vamos, el agua hay que mirar mucho por ella. No se puede derrochar, que nos quedamos sin agua. El agua que aquí consumimos es del pantano que se hizo hace ya, por lo menos hará 60 o 65 años por ahí, que se hizo ahí en Castellar Viejo. Entonces, al hacer el pantano, pues ahí se acumula toda el agua de la lluvia y eso es lo que nos tiene vivos, pero no a nosotros. Nosotros surtimos agua desde de aquí del pantano de Castellar, pues toda la bahía, toda
el campo de Gibraltar, San Roque, La Línea, Algeciras, los barrios. Después se hizo otro en los barrios también, Charco Redondo. Hombre, la verdad es que, ya digo, esto del cambio climático, lo que sea, no nos llueve el agua que caía antes. Aquí yo recuerdo de pequeño, de joven, que se tiraba prácticamente de mes o 2 meses lloviendo y daba unas campaillas, pero llovía muy seguido y siempre había mucha agua. Claro que hay que mirar por el agua mucho. Hombre, los agricultores, la verdad que los tiempos han cambiado las costumbres. Antes se regaba mucho por el pie, cosa que se gastaba mucha agua, muchísima. Luego surgió lo del goteo, que yo lo veo esto muy bien y muy cómodo, porque tú le dejas un gotero a cada planta y le pones un tiempo, si quieres ponerle un programador, que yo lo tengo también, y riega, por ejemplo, 15 minutos, y es una gotita y va a la planta, y lo demás es bueno hasta para que no prolifere mucho las malas hierbas.